Y hay un gremio que está con una paritaria empantanada, con sus diferentes ramas, que también me parece que en este contexto económico empieza a ver con preocupación este presente por las políticas que lleva adelante el gobierno nacional de desindustrialización. Y también es parte, obviamente, esta organización con la que vamos a estar hablando, un dirigente de esa organización, es parte de la discusión importante del movimiento obrero argentino. ¿Con quién vamos a hablar? Paulo Pereira ahora. Muy bien, Leo. Siguiendo la agenda, ¿no?, sindical, vamos a hablar ahora, dar la bienvenida a nuestro querido compañero Walter Pires, que es secretario adjunto de la UOM Campana Zárate y también concejal en la ciudad de Campana por Unión por la Patria. Bienvenido, Walter, gracias por hablar con nosotros. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenos días. Paulo, un gusto hablar contigo. Bien. Bueno, Walter... ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Pues tengo problemas con el celular. Pero bien, si me escuchan bien, perfecto. ¿Vos nos escuchás bien a nosotros? Yo lo escucho perfecto. Perfecto. Estamos bien entonces. Nosotros te escuchamos a vos escuchás. Estamos bien. A ver, fuerte y claro te estamos escuchando, así que... Bueno, Walter, a ver, para empezar, hay un montón de temas, pero creo que uno importante es la paritaria metalúrgica, ¿no? Que tiene su parte de la metalmecánica, tiene su rama también en la siderúrgica, y que vemos que las noticias, bueno, viene empantanada esa discusión. Sí, efectivamente. Bueno, en principio, como bien decís, dentro del convenio de la UOM hay varias ramas, de las cuales, con la primera que empezamos a tener conflicto, fue con la rama siderúrgica, que está representada con la Cámara Argentina del Acero y más precisamente con el grupo Techin, quien lidera a Pablo Roca, ¿no? Y desde nuestra paritaria, para contextualizarlo, nuestra paritaria arranca siempre en abril. El año pasado arrancamos la paritaria en abril del 2023, poniéndonos de acuerdo en que con la situación inflacionaria que había nos teníamos que dar discusiones mensuales, y que el límite era que los trabajadores no podían estar por debajo nunca de la inflación que marcaba el INDEC. En base a eso, en mayo, cuando hubo algún desentendimiento ahí con la Cámara Argentina del Acero y con la otra rama. Ahí te perdimos un poco, Walter. Me parece que lo hemos perdido, ¿eh? Creo que se cayó, ¿no? Puede ser la señal. Estábamos hablando con Walter Pires, que es el secretario adjunto de la UOM Campana Zárate, o Zárate Campana. Una UOM que es importante, ¿no? De la que es Abel Furlan. Abel Furlan viene desde esa Unión Obrera Metalúrgica, esa seccional. Walter, te recuperamos ahí. Sí, tengo un problema, no sé, voy a tener que llamar. Me dice un compañero mío que dice, a vos te intervinieron en el celular porque andaba perfecto tu celular, y que desde que arrancó todo este quilombo te intervinieron en el celular porque te anda cada vez peor. Bueno. Así que voy a tener que averiguar con la compañía del celular qué está pasando. Resetealo por las dudas. Son tiempos en que no podamos dudar de nada, ¿no? Hay que estar atentos. Todo es posible. Hay que estar atento. Bueno, les decía que efectivamente, como decían ustedes, hay varias discusiones dentro del convenio nuestro para contextualizar. Sí. Nosotros lo nos pusimos de acuerdo en abril del año pasado, cuando arranca esta paritaria, que se está terminando ahora, porque tiene que arrancar la 2024, pero está todavía sin resolver, ¿no? Obviamente, por eso lo han visto por los medios, que tenemos varios conflictos. Primero con la Cámara Argentina del Acero, que este conflicto viene de diciembre, con el cambio de gobierno. Con Techin, ahí, hay más de una empresa, pero básicamente es Techin, la Cámara Nacional del Acero, la que marca el pulso. Sí, la Cámara Argentina del Acero tiene tres principales empresas, una es Tenaris, Siderca, otra es Ternium, Siderar, y otra es Acinda. Pero principalmente quien lidera la Cámara Argentina del Acero y la negociación en esa Cámara es Pablo Roca. Bien. ¿Cierto? Y bueno, Pablo Roca, quien hoy tiene más funcionarios que la propia fuerza política que está gobernando, en diciembre cambió las reglas de juego con respecto a la discusión paritaria.
A ver. Cambió la regla de juego porque en su momento se había hablado en esa mesa paritaria que los trabajadores nunca podían estar por debajo de la inflación que marcaba el INDEC. Obviamente nosotros queremos recuperar siempre salario en la discusión paritaria, porque se ha perdido en el correr de los años y ante algunos eventos económicos nacionales. Entonces, dentro de la paritaria nosotros siempre planteamos más porcentaje para los trabajadores. Obviamente los empresarios se rehúsan a eso, pero había un punto en común que decíamos, la inflación es el límite. Claro, no menos. Cuando en diciembre gana Javier Milei, cambian la regla del juego, por lo que decía. Paolo se da cuenta que tiene el poder, claro, y cambia la regla del juego. En ese cambiar la regla del juego, los trabajadores siderúrgicos, y que las siderurgias son las empresas que más rentabilidad tienen dentro de la actividad nuestra, le niegan la recomposición salarial a estos trabajadores. De ahí, en discusiones en la Secretaría de Trabajo, porque dejó de ser ministerio con el gobierno de Javier Milei y pasó a ser secretaría, empezamos a querer explicarle a los nuevos funcionarios cómo se daban las discusiones. Tuvimos que contextualizar todo nuevamente de algo que ya se venía tratando desde abril. Con Omar Yacine, ¿no? Primero. Primero con Omar Yacine, que era el secretario de Trabajo. Y hoy con Julio Cordero, quien fue empleado del grupo, asesor legal, muchísimos años. Fue o es, no sabemos. Así que transitamos una conciliación obligatoria que lo único que hizo fue dilatar los tiempos de la recomposición salarial de los trabajadores, porque el sector empresario jamás llevó ninguna propuesta que por lo menos cumpla con los porcentajes de inflación que marcaba el INDEC. En un contexto donde el grupo Techin, más precisamente Siderar, en diciembre subió la chapa un 136%. Entonces, el mes donde le niega la recomposición salarial a los trabajadores, Paolo subió la chapa un 136%. Hubo una devaluación en diciembre también, donde también se vio beneficiado y también le negó la recomposición salarial a los trabajadores. Por eso no es menor que nuestro secretario general, Abel Furlan, a todos los medios que va, dice que esto es una estrategia que tiene la fuerza política que hoy está gobernando en el sector privado y que la está llevando adelante ni más ni menos que con Paolo Roca, Claro. que es el empobrecimiento del salario de todos los trabajadores del sector privado, como lo están haciendo también con el sector público, con los despidos y con todo lo que ya sabemos que está sucediendo también en el sector público. Claro, de hecho, Walter, perdón, ustedes tuvieron la marcha de la dignidad hace 2 días, ¿no? Y en donde Abel Furlan dio una declaración ahí bastante fuerte, ¿no? Afirmó que el grupo empresarial que lidera Roca pretende quedarse con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Palabras de Abel Furlan, porque desde ahí pretenden disciplinar a todo el movimiento obrero y contra eso los trabajadores y las trabajadoras metalúrgicas vamos a presentar rebeldía porque no nacimos para claudicar en defensa de los derechos que representamos, ¿no? Esas son palabras de Abel Furlan. Esta marcha, que me parece fue bastante grande, ¿no? ¿Hay previsión de otras marchas en este sentido? Sí, Pablo, nosotros arrancamos con un plan de lucha que, aparte de tener varias marchas que se fueron dando, 2 en la ciudad de Campana, donde está Tener y Siderca, la que vos nombrás hace unos días fue en San Nicolás, y próximamente, el jueves 11, va a haber otra marcha que se está viendo si va a ser en Villa Constitución o directamente en otro lugar. En Villa Constitución, donde está Sindar, que suspendió por un mes la producción. Sí, y bueno, un poco lo que habla Abel también con respecto a por qué la crisis de una fuerza política la tienen que pagar los trabajadores, cuando a Sindar también muestra balance exorbitante. Claro. Y al primer resfrío de la empresa le baja el sueldo a los trabajadores o los amenaza con despido. O aceptás acta de suspensiones o te despido gente. Siempre con esa práctica de imponer cuestiones que preocupan obviamente a los trabajadores y que
y que hacen que estos tengan que pagar la crisis de estas empresas, que cuando les va bien nos cuesta muchísimo, ¿viste? Igual que ahora la discusión paritaria. Entonces, un poco a lo que iba Paulo, nosotros el plan de lucha lo seguimos, pero ahora con un condimento de que las demás cámaras tampoco estarían acordando, las que venían acordando tampoco estarían acordando. Un poco también entendemos nosotros, porque si Paolo Roca lidera esto y Paolo es el que les provee la chapa, también los presiona por esa situación monopólica que tiene con los empresarios pymes, con los talleres y demás que necesitan de esa chapa, y termina siendo, si se quiere acá, el jugador principal para esta precarización salarial que quieren llevar adelante con el sector privado. Ahora digo, también, no pienso, y no sé si cuánto hay que exporta estas empresas siderúrgicas, pero si no tienen mercado interno, si tienen trabajadores empobrecidos, ¿no? Y eso obviamente después se traduce en menor consumo, en menor producción. Uno a veces piensa, digo, ¿dónde está el negocio también de estas empresas, ¿no? Salvo que tienen gran parte de su producción a la exportación, y bueno, ahí sí le conviene salarios mucho más bajos. Sí, estas empresas, por ejemplo, Tenaris es una empresa que exporta muchísimo, muchísimo, y de hecho las amenazas que hacía públicas Paolo Roca en los medios de comunicación locales y en algunos nacionales, que era la deslocalización de esta producción a otros países donde tiene plantas similares a esta, ¿no es cierto? Una forma de apretar a los trabajadores para que no sigan el plan de lucha diseñado desde asambleas hasta Congreso de Delegados, hasta el Secretariado Nacional, consensuado con toda la masa de trabajadores y trabajadoras metalúrgicos. Por eso digo, esa situación de apriete hacia que haya un enojo, una rebeldía de los compañeros y compañeras, que es totalmente razonable, porque nos asiste la razón en el pedido de no perder contra la inflación cuando estas empresas muestran ganancias exorbitantes, claro. 192.000 millones de pesos sin impuesto declaró Siderar. Entonces, y ahora en poquitos días Tenaris va a declarar un balance que no va a ser muy distinto a ese y quizás hasta mayor. Entonces decimos, nos asiste la razón y lo damos el debate y lo ponemos de cara a la sociedad, porque estas empresas también son muy importantes para la economía de las ciudades. Y hemos estado hablando con los comerciantes de Campana, de San Nicolás y de Villa Constitución. Lo que no queremos nosotros es un empobrecimiento social tampoco. Porque imagínate que eso decanta después para abajo en toda la ciudad y en todos los vecinos y vecinas conjuntos. Claro. Walter, vos nos está diciendo que es un sector que no está afectado por la crisis económica, ¿no? O sea, entonces no hay por qué no obedecer las reglas del ajuste del sueldo, ¿no? Yo quería aprovechar y preguntar hoy, ¿cuánto está el piso de un trabajador metalúrgico, no? Yo me imagino que debe tener distintas ramas y todo, pero ¿cuánto es el piso de un trabajador hoy? Justamente nosotros sabemos que estamos enfrentando, ¿no? Las tarifas, Mira, o sea, la dificultad de la vida económica del trabajador, ¿no? Mira, un trabajador hoy metalúrgico debe estar ganando a promedio 400.000, 450.000 pesos. Una canasta básica está en 700, ¿no? Y cambia mes a mes. Entonces decimos, sí, un trabajador que se levanta todos los días para ir a ganar el pan, para traer el plato de comida a la casa, ¿no es cierto? Mínimamente, ¿no? Poder darle una vida digna a su familia. Está cobrando quizás un 70% de lo que está la canasta básica. No llega a la canasta básica. Entonces decimos, ¿tan miserable se puede ser para mostrarle en los balances a la sociedad, al pueblo argentino, este tipo de ganancia exorbitante? Y por otro lado darse vuelta y decir, no te voy a dar una recomposición salarial, porque no nos confundamos, esto lamentablemente no es un aumento, es una recomposición salarial en base a los números que marca la inflación para que no se empobrezcan estos trabajadores. Claro. Entonces, yo considero que ahí ya hay una parte de muestras de miseria de estos sectores con respecto a
no interesarle quienes le generan la riqueza, ni su familia. Es un momento muy brutal, ¿no? El que estamos. Y encima, imagino, ¿no? Van a la Secretaría de Trabajo y te cruzas con uno de ellos. Porque te cruzas con Cordero, que es un abogado de Techin y de la Unión Industrial. Te pregunto, Walter, aprovecho y te pregunto, vos como dirigente sindical, ¿cómo estás viendo hoy el presente del movimiento obrero argentino? ¿Cómo estás viendo la unidad? ¿Qué visión tenés? Mirá, para mí es un momento clave para el movimiento obrero, porque esto que está sucediendo, estos conflictos que están sucediendo hoy con la UOM, también estamos viendo que están sucediendo con un montón de otras actividades, y creo que la CGT ya hizo una muestra en enero de lo que representa el movimiento obrero y lo que preocupa a estos gobiernos, a este tipo de políticas, y creo que en el corto plazo va a seguir habiendo respuesta y va a haber un plan concreto de lucha para resistir a esto, ¿no? Que no es solamente contra la UOM, que no es solamente contra camioneros, que no es solamente contra ATE, que no es solamente contra los jubilados, sino que es contra el pueblo trabajador en su conjunto. Clarísimo. Bueno, Walter, te mandamos un abrazo y nos reencontramos en otra oportunidad. Da la sensación de que como viene la cosa, vamos a seguir charlando bastante con temas paritarias y también lo que sucede con la actividad industrial. Claro. Bueno, un abrazo para ustedes y una alegría poder hablar. Así que... ¿Habías hablado con Radiográfica alguna vez? No, pero la verdad que Pablo es un gran compañero y la verdad que muy contento. No tenía pensado hoy hablar en los medios, pero cuando me contactó él, siempre es un gusto hablar para los amigos, así que les mando un abrazo grande y a disposición. Y además te digo, hablás con Radiográfica, que es una radio que tiene una conexión especial con el movimiento obrero, con el mundo sindical, ¿no? Con los gremios industriales, así que, bueno, también estás hablando con Radiográfica. Con los compañeros, ¿no? Sí. Walter, yo te agradezco mucho la entrevista. Dejo la invitación para venir acá a cualquier sábado que quiera, a disposición en los estudios también de la gráfica, así que te mando un abrazo enorme.